¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días a todos los que en este momento se están incorporando a ella. Muy buenas tardes, buenas noches a quienes vean este video en otra oportunidad a través, por supuesto, del sistema On Demand. El Poder Judicial de nuestro país forma parte, por supuesto, de los tres poderes de la Unión que conforman la manera de gobernar en México desde hace muchos, pero muchos años, que diversos personajes, ilustres personajes, consideraron que era la mejor manera de fortalecer el día a día de los millones de mexicanas y de mexicanos. El respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, a las leyes, en fin, que son ejes medulares, en definitiva, en cualquier sociedad que quiera desarrollarse como tal. Sin embargo, tristemente, la historia del Poder Judicial siempre ha estado vinculada a los intereses del privilegio, a los intereses de las élites, con sus honrosas excepciones, con sus honrosos episodios, con sus honrosos personajes que le dieron en cierta época prosapia, que le dieron en cierta época, por supuesto, un lugar en la historia. La mayoría de los integrantes del Poder Judicial han sido personajes que se han sometido a los designios de la presidencia de la República, que durante los gobiernos priistas y panistas ejecutaron sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de menoscabo cada una de las directrices que se planteaban desde Los Pinos, avaladas, por supuesto, por el Poder Legislativo. En realidad, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial jamás fueron un contrapeso del poder presidencial, le reitero, con sus honrosos momentos. En términos generales, siempre caminaron de la misma mano, siempre fueron juntos en los momentos de despojo, en los momentos de privatizaciones, en los momentos que atentaban en contra de la Constitución y en contra de los derechos de las mayorías con el sobado pretexto de la modernización. Ministros y ministras quienes llegaron, reitero, con sus honrosas excepciones, quienes llegaron de la mano del poder económico, del poder político, y que lejos de hacer respetar la Constitución, simple y llanamente, trabajaron o se comportaron como empleados de esos intereses. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al país, al gobierno, perdón usted, del país, comienza una nueva época en donde el Poder Judicial, sobre todo a partir de la llegada de Norma Piña, saca los dientes constantemente, toma decisiones que van en contra de los designios de la presidencia de la República, de las leyes que se aprueban en las diversas cámaras y marca una actitud basadas en el discurso de la independencia, de la separación de poderes. Una postura que en la lógica cualquiera tendríamos que aplaudir y tendríamos que apoyar. Sin embargo, cuando comienzas a indagar, ¿no? Y a jalar los hilos y comienzas a darte cuenta la finalidad con la que se opera y con la que se actúa, es entonces cuando comienzan los cuestionamientos de a quiénes defiende realmente el Poder Judicial. Se pone enfrente el gobierno de López Obrador, de las mayorías en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque realmente quiere jugar el papel de contrapeso, defendiendo la Constitución, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo las leyes, o por defender los intereses de poderosos grupos económicos y políticos que continúan operando a sus anchas y que se han dedicado durante todo este sexenio a poner piedra tras piedra a cada una de las decisiones que topa el poder ejecutivo y en su momento el poder legislativo. Y no con eso digo, que se le tenga que aprobar absolutamente todo al presidente de la República y darle la razón en todo al presidente de la República. Jamás. Sino que tenemos que ser muy claros en qué acciones llevamos a cabo para el beneficio de las mayorías y cuáles no son para el beneficio de las mayorías. Y no pensando, por supuesto, en defender a minorías que se han comportado de manera verdaderamente delictiva, sátrapas de la historia, capaces precisamente de seguir explotando este país para llenarse los bolsillos todavía más, mucho más de dinero, aun y cuando ellos y sus próximas tres generaciones no tendrían jamás ningún problema en ningún sentido
debido precisamente a las cantidades que han llegado ya a acumular. Este último episodio de Norma Piña desnuda de cuerpo entero a un grupo de ministros y de ministras que han querido vivir siempre en ese halo de la opacidad, en esa protección que les da precisamente la opinocracia, que les dan los medios de comunicación tradicionales, en donde al ministro y a la ministra se le tiene que respetar porque es gente letrada, gente preparada, gente estudiada, gente que académicamente, por supuesto, tiene un lugar especial, ¿no? En el Olimpo de la sapiencia. Pero la realidad es que puedes ser muy inteligente, puedes ser muy preparado, puedes ser muy educado, puedes haber ido a las mejores universidades del mundo. Eso no te quita lo corrupto, eso no te quita lo deshonesto, eso no te quita lo individualista, eso no te quita lo cínico, eso no te quita lo tramposo. Porque esa mentalidad de que respetes a alguien por su capacidad intelectual o su preparación académica es una mentalidad basada en una narrativa que nos ha hecho mucho daño, de una segregación en donde el ser buena persona pasa a un segundo, tercero y hasta cuarto término, en donde ser honesto u honesta se convierte hasta en el quinto término, en donde ser congruente, bueno, ya es un milagro. Aquí se les tiene que dar un respeto automático por el simple hecho de ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y no es así. El respeto también se gana y se gana con cada uno de nuestros actos y se destruye con cada uno de nuestros actos. Y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en su mayoría han sido verdaderos cómplices de los peores despojos a este país. Norma Piña, mucha gente lo destacó de manera correcta. La primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia. Hubo incluso, ya sabe usted, este debate si presidentes y presidenta y demás. Pero dejamos de lado quién era Norma Piña. Sí, llegó una mujer a la Suprema Corte, pero llegó la que representa intereses sumamente oscuros, intereses vinculadas con alguien como Isabel Miranda de Wallace, quien es capaz de una enorme mentira para tapar una gran verdad, que fue mano derecha en muchos sentidos de los montajes producidos por Genaro García Luna y Televisa. Norma Piña, que forma parte de este grupo de ministros y ministras quienes defienden a un personaje como Ricardo Salinas Pliego para que no pague impuestos. Norma Piña, que forma parte de estos ministros que fueron forjados en una élite, que cenan con las personas de una de las personas más ricas de este país, que llegan a acuerdos precisamente en donde la ley que tanto presumen y prometen defender no existe o se acomoda al número de billetes o al número de amistades o al número, por supuesto, de relaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente de dinero, a dueños de distintas empresas, saber que no se les va a aplicar la ley porque tienen un amigo en el Poder Judicial? Porque el juez de tal causa resulta que es compadre de tal empresario y ese empresario le pide que le haga un favor y de repente una comunidad se ve despojada de sus ejidos. O de repente una madre se ve despojada de la justicia con la desaparición y asesinato de sus hijas o de su hija o de su hijo, porque el asesino o asesina resulta que es heredera de una fortuna y que entonces el juez cede ante las presiones de la familia. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos precisamente de cómo la Suprema Corte de Justicia ha fallado a favor de millonarios, hasta otorgándoles bancos sin ningún problema en muchos aspectos vinculados con sus actividades, normalizando ese tipo de acciones, respaldando a gobiernos corruptos? Esta reunión de Norma Piña podría pasar como una reunión normal entre magistrados, tratando de intervenir de una u otra manera en lo que sucedía en el Tribunal Electoral en su papel de ministra presidenta, lo cual no sería extraño, por supuesto. El problema es que haya invitado a Alejandro Moreno, un personaje vinculado directamente con la oposición, que forma parte medular de la campaña de Xóchitl Gálvez, que se haya dado en el marco de una construcción narrativa de anular las elecciones y que quien tendrá ese papel y tendrá la última palabra son los integrantes del tribunal a quienes sentó con Alejandro Moreno. Porque además,
vemos en este instante cómo Norma Piña, en estos nuevos mensajes de WhatsApp que presentó Milenio a partir de esta historia de Salvador Frausto, gran periodista, y en una nota del gran reportero Gaspar Vela, pues muestra de forma palpable las amenazas incluso de Norma Piña, diciéndole a la persona con la que habla, Fuentes, que sus compañeritos tienen mucha cola que les pise, advirtiendo que lo único que ella tiene claro ahorita es quedar bien con su conciencia y que va con todo. Al final, sus amenazas, sus advertencias no sirvieron para nada. Reyes Mondragón eh, lo bajaron literalmente de la presidencia del tribunal a este hombre cercano a Gil Suart cercano a Calderón, Gil Suart involucrado en la campaña de Xóchitl Gálvez y de Santiago Tabuada. A ese personaje estaba defendiendo Norma Piña. Y no lo estaba defendiendo por una cuestión jerárquica o de reglamento, lo estaba defendiendo porque representa los intereses que ella también defiende y con los que ella también se siente identificada, porque Isabel Miranda de Guala está vinculado a García Luna y García Luna está vinculado a los Calderón y los Calderón están metidos con Xochitl Gálvez. Entonces, el lugar es emblemático, la casa de un ministro, ¿no? Que había ido a una manifestación de la Marea Rosa para defender al poder judicial de esta dictadura tan bananera que tenemos en este país. Por supuesto que también juega un papel ese lugar. E insisto, la presencia de Alejandro Moreno es un hecho que Norma Piña tendría que responder y tendría que sacar la cara porque ella tuvo la desvergüenza de condenar a Arturo Saldívar por presuntamente gente de Saldívar involucrarse en ciertos casos para facilitar su proceso en beneficio, dicen, del Estado. Y Norma Piña está haciendo lo mismo, pero del otro lado. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener esta señora que tendría que dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de una vez por todas? Porque hoy, en este momento, la imparcialidad de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral están comprometidas a raíz de esta denuncia. Hoy no sabemos si estos integrantes serán imparciales, serán neutrales, ejecutarán las cosas con un criterio. Hoy por hoy no lo sabemos, porque hoy por hoy no sabemos si hubo más cenas, si hubo más acuerdos, si hubo más llamadas, qué papel jugó Alejandro Moreno en cada una de estas. Ya se reunieron con Xochitl Gálvez y Xochitl Gálvez salió a decir que estaba muy contenta y muy complacida con la reunión. Hoy por hoy ya Norma Piña comprometió a toda la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral. Hoy Norma Piña se tiene que ir, se tiene que separar precisamente de ese lugar, porque hoy Norma Piña no garantiza que el Poder Judicial pueda cumplir con la labor que tanto presumen sus defensores. Y ahora vamos a eso. Yo no he visto a ninguno de esos personajes opinócratas, abogados y demás que se rasgan las vestiduras en contra de Saldívar, que lo tachan de miserable, de corrupto, de deshonesto. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, pero esa gente que tanto explotó en contra de Saldívar, incluso insultándolo, diciéndole tonto, ratero, ¿no? De todo, yo no los veo que expresen nada en torno con este comportamiento de Norma Piña. Hay quienes han tratado hasta de justificarla. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No que su defensa era por la ley, por el Estado de Derecho? ¿No que su defensa era a favor de la separación de poderes? Cuando Norma Piña está acercando al poder ejecutivo, al poder político, al poder judicial, está acercando y poniendo en la misma mesa en un cabildeo a personajes involucrados en una elección presidencial. ¿Dónde están todos esos corifeos? ¿Dónde están todos esos defensores de lo políticamente correcto? ¿En dónde están los medios de comunicación? Quienes, insisto, yo no cuestiono eso, se hayan dado las críticas en contra de Saldívar, ajá, reportajes y demás, con excepción de latinos que sabemos por qué lo hacen, ¿no? Pero a lo que voy es esto, ¿dónde están las críticas, análisis y demás relacionadas con Norma Piña? ¿Dónde está la difusión a fondo de este tema en particular? ¿Dónde están? Con la misma virulencia que ha salido lo de Saldívar. Ahí nos damos cuenta también qué intereses defiende cada grupo. Y es entonces cuando
comienzas a preguntarte, ¿no? Comienzas a preguntarte en dónde está la honestidad de la información y en dónde está la honestidad periodística y en dónde está la honestidad en la narrativa. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado en la finalidad con la que se hacen las cosas. Porque hasta ahorita no se ha escuchado el nombre de Saldívar en ninguna de esas acusaciones, en ninguno de esos audios. Me pueden decir, Jesús, no seas inocente, de acuerdo, yo estoy planteando el hecho como tal. Aquí sí se dio a conocer el involucramiento directo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en un acto totalmente deshonesto. Saldrán a decirnos que no es ilegal, saldrán a decirnos que no es raro, saldrán a decirnos que es normal, es deshonesto. Y si tú ya estás en un caudal de deshonestidad, no puedes, no puedes estar al frente de un recinto, de un poder, en donde supuestamente la imparcialidad es determinante en cada una de sus discusiones. Por lo tanto, me parece que esta reunión debe de ir más allá, pero es parte también de esta podredumbre que hay entre los jueces. Jueces que a final de cuentas se comportan como verdaderos apátridas. Ve usted este Marco Antonio Beltrán Moreno, este juez mexicano que en inglés, por supuesto, faltaba más, pues aseguró que la democracia en México estaba en peligro y que necesitaba que Estados Unidos le enviara un apoyo de ánimo, solidaridad para empoderar nuestra independencia judicial. Qué cínico este hombre. ¿Cuándo han tenido independencia judicial? Dice, todos nuestros colegas se levanten firmes y unidos y luchen por los ideales de nuestra constitución. Esto es parte de lo que dice el hombre, insisto, en inglés. La paz de América está también en peligro. Ojo con lo que dice este juez. Estoy seguro que no quieren una dictadura como vecino. Ah, caray. ¿No? Que bueno, Estados Unidos nunca ha sido enemigo de las dictaduras, querido juez Marco Antonio Beltrán. Incluso las patrocina, por cierto. Ahí le da un pequeño dato. Entonces, ¿cómo es posible que un juez pida la intromisión de un país en nuestra vida día a día? ¿Cómo es posible que un juez hable de una dictadura con esta, qué falta de respeto a las víctimas de las dictaduras de verdad? ¿Con qué banalidad hablamos de las dictaduras? Pero bueno, ¿cómo es posible que diga esto y le diga a Estados Unidos, ayúdanos porque la dictadura se está consolidando? ¿De verdad este juez no sabe que Estados Unidos sabe hasta lo que él se desayunó ayer? ¿No? Y que por lo tanto sabe perfectamente cómo es el proceso en México y sabe cuál es el comportamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que Estados Unidos interviene cuando se tocan precisamente sus intereses y que Estados Unidos interviene, ajá, en fomentar y fortalecer verdaderas dictaduras para proteger su forma tan criminal de gobernar bajo el sistema neoliberal. De verdad, este juez hasta para víctima resulta ridículo en sus expresiones. Le está pidiendo al mayor criminal de guerra que atenta en contra de una joven democracia porque no les gustan los resultados de la misma. Así de grave se comportan estos jueces. No, oiga, y rápidamente para que usted lo tenga en cuenta, bueno, la CENTE, ya el líder de la CENTE anunció que van a mover su campamento en el Zócalo para evitar cualquier tipo de confrontación con la llamada marea rosa. También el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la bandera se va a izar sin problema, dice, la bandera es hasta para los traidores de la patria, este, para que no se quejen precisamente que no está la bandera. Como nos damos cuenta, caray, nuestra dictadura de verdad cada día da más pena. Augusto Pinochet se sentiría verdaderamente avergonzado de López Obrador. Videla, bueno, no, hombre, Videla se suicidaría completamente si viera esto, ¿no? Gentulio Vargas se daría un balazo en la sien al ver cómo las dictaduras se han vuelto tan millennials, ¿no? Se han vuelto tan New Age, se han vuelto tan woke, ¿no? Las dictaduras en la actualidad, a tal grado que no llevan a cabo la esencia misma de la dictadura, porque como dice este juez, ¿no? Y dicen los de la Marea Rosa que viven en una dictadura, pues sinceramente creo que la dictadura está muy desteñida, muy desteñida, sinceramente. La verdad es que, bueno, Somoza, ¿no? Se sentiría de verdad insultado en todos los sentidos. Por eso Marta de Baile sale a dar consejos para que salgamos a votar, ¿no? En fin, de verdad que Efraín Ríos Montt, no, hombre,
No, 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 de verdad que que López Obrador ha decepcionado a todos estos ilustres personajes que, por cierto, señor juez, fueron apoyados por Estados Unidos. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos echen el pulgar arriba, ya lo saben. Déjenos su comentario, déjenos su suscripción, denle a la campanita, denle a la activación del canal de YouTube para que obviamente les lleguen de forma más cotidiana nuestros contenidos. Y si hay chance, échenos el super chat, échenos por supuesto el super gracias. Yo como siempre les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.